Hola a todos, espero que estén muy bien. Bienvenidos a este nuevo video en el curso de Ciencia de Datos para Todos. Y en esta oportunidad vamos a repasar una técnica de aprendizaje no supervisado que se conoce como CAMINS bajo un contexto aplicado. Entonces, básicamente la pregunta que queremos resolver es si podemos detectar patrones de fraude dentro de lo que es información de consumo. En este caso es de seguros, ¿no? Entonces, algunas librerías que vamos a estar usando, bueno, Pandas, NumPy, SciPy, Scikit-learn, Matplotlib, Seaborn. Y bueno, dentro de lo que es Scikit-learn tenemos el algoritmo, que es el más clásico, para aplicar lo que es clustering bajo particiones. Y es una técnica que básicamente se fundamenta en lo que se conoce como centroides. Y cada uno de esos centroides se le va a asignar a cada punto o cada observación, o cada instancia, como quieran llamarlo. Vamos a repasar un poco a qué se refiere el CAMINS, cómo funciona, cuáles son sus pasos para que les quede claro, y esa va a ser la idea, ¿vale? Entonces, de introducción, nada, imagínense que trabajan en una compañía de seguros y ahí básicamente el objetivo siempre es poder detectar el fraude de alguna u otra forma con la información que se tenga. El problema que queremos resolver es si existe algún patrón particular dentro de lo que son los reclamos que hacen los clientes respecto a sus pólizas, ¿ya? Que puedan ser indicativos de fraude. Y dentro del contexto vamos a trabajar con una información, una pequeña muestra de 1000 registros sobre los cuales vamos a aplicar el aprendizaje no supervisado, en especial el algoritmo CAMINS para detectar, en este caso, cuáles son los grupos dominantes y qué características tienen. Entonces, en el caso lo que vamos a hacer es primero revisar los datos, armar unas gráficas, unas observaciones, generar como unos pequeños insights. Luego vamos a utilizar el algoritmo CAMINS para armar las etiquetas y luego de eso vamos a mirar ventajas y desventajas del algoritmo y por último vamos a sacar las conclusiones para que quede claro. Entonces nada, la información, el notebook lo van a encontrar en el repositorio de GitHub que está acá abajo en el video. Van a ir a buscar el notebook 36, que es el que estamos trabajando, y la información está dentro de la carpeta data. Ahí hay un archivo que se llama insurance data. Bueno, ese vamos a estar trabajando. Y de igual forma también acá abajo van a encontrar un enlace a un drive donde también van a encontrar lo mismo, ¿ya? Bien, entonces lo primero que vamos a hacer, nada, leer los datos. Ahí está, un Excel. eh, bueno, tenemos que leer las librerías, ¿no? Hay algunas extensiones que tengo que instalar, pero en este caso no son problemas, así que no le presten tanta atención. Ahora sí vamos a leer. Estoy en la ruta. Ahora vamos a seleccionar las variables. En este caso lo que me importa a mí, aquí como ven aparece un ID, un income, edad, género, si se le aprobó o no la reclamación, si cometió fraude o no y lo que es el monto reclamado. Yo en particular voy a trabajar con esto, que es lo que me interesa, porque es el aprendizaje no supervisado, no tengo las etiquetas. Y voy a comenzar a hacer gráficos, por ejemplo, lo que son histogramas o diagramas de distribución para lo que son personas tal vez bajo revisión, a ver si tienen algún comportamiento particular. Y esto parece tener una distribución sesgada a derecha. Lo interesante es que tiene como un comportamiento trimodal. Eh, no sé si lo pueden ver ahí, pero eso es lo que se puede ver observar aquí. Es un comportamiento un poco raro, sin embargo está sesgado a derecha, ¿ya? Que es lo principal. Ahora, otra cosa que uno puede hacer, como tenemos pocas variables, comenzar a hacer diagramas de dispersión entre lo que la gente gana y lo que reclama. Eso puede ser un buen indicativo de algunos problemas. Entonces, nada, aquí hice un diagrama de dispersión entre el income y lo que reclaman. Y después hice lo contrario, puse la edad contra el income. Aquí puse unos límites, unos labels, unas etiquetas, cosas que ya hemos visto antes. Y bueno, como pueden observar, ahí como en este caso, para lo que son claims contra incomes, ahí tenemos una estructura, 4 estructuras dominantes, pareciera. Cada uno tiene su interpretación. Y por acá, en lo que es income contra edad, parece que solo hubieran 3 estructuras dominantes. Bien, ahora, si nosotros quisiéramos ver si el género tiene algún poder explicativo dentro de lo que es el reclamo, podríamos hacer este mismo gráfico, pero coloreando hombres y mujeres de dos colores distintos. Eso fue lo que hice por acá. Filtré hombres y mujeres y luego armé un scatterplot de hombres y mujeres, bueno, para el primer gráfico y otro para la segunda gráfica. O sea, lo mismo que está acá arriba, pero con segmentado por género. Si vemos y miramos, ahora uno observa esto y como observan bien, ahí claramente los dos colores están superpuestos, lo cual estaría diciendo que no hay
evidencia para concluir de que el género es una variable significativa dentro de lo que es la distribución de estas variables. Bien, por eso no la vamos a tener en cuenta en el análisis. De la misma forma, aquí hay unos 4 grupos que son bastante interesantes. Estos son personas que ganan bastante pero reclaman poco, no son un problema para la compañía en este caso. Este sería la mayoría de las personas que ganan entre 20.000 y 40.000 y reclaman entre 10.000 y 20.000, más o menos 50% de su salario. Luego tendríamos estas personas que son personas que ganan relativamente alto, 40.000 a 60.000, pero tienen reclamaciones que van de 20 a 50.000 o 40.000. Y por último tenemos un grupo aquí bien raro, que es el que gana muy poco, pero está reclamando mucho. Estos podrían ser indicativos de fraude. Y por acá no es fácil ver muy bien las distinciones, pero bueno, también tenemos una agrupación de personas que ganan relativamente muy poco en todos los rangos de edad. Después tenemos acá personas que están entre 40 y 50 y que tienen ingresos relativamente altos, probablemente están con jubilación. Y después está la mayoría de las personas. Bien, eso sería a priori lo que nosotros podríamos decir. Esto es lo que está aquí escrito, por si quieren echarle un vistazo. Ya, ahora vamos a hablar un poquito de lo que es el CAMIS. Bueno, el CAMIS es un algoritmo no supervisado, básicamente para hacer clustering. Recuerden que el aprendizaje no supervisado se puede dividir en lo que es clustering y lo otro que es la estructura de reducción de dimensionalidad. Particularmente para hacer clustering nosotros tenemos muchos algoritmos. Uno de ellos es el CAMIS, que se basa en lo que se conoce como estructuras de partición, ¿ya? Y lo que él necesita es que se le dé un valor de número de grupos a armar. Es decir, tienes que decirle al algoritmo cuántos grupos va a etiquetar. 3, 4, ¿no? Dentro de tus observaciones. Esa es su mayor debilidad. Hay otras debilidades que ahorita vamos a charlar, pero básicamente es, si tienes por ejemplo unas observaciones aquí, ¿cierto? Y tú quieres armar, no sé, supongamos 2 grupos con estas observaciones. Imaginemos que estamos en un plano XY, ¿cierto? Entonces lo que uno hace es, le dice cuántos grupos quiere armar. Entonces le dices, no sé, K igual a 2. Ese sería el primer paso. Luego en el segundo paso, lo que hace es establecer los centroides de los grupos. Como son dos centroides. Y los centroides usualmente se ubican cerca de la nube de puntos. Puede ser de que un centroide esté por aquí, ¿ya? Y luego un centroide que esté por aquí, ¿ya? ¿Qué hacemos nosotros después? Bueno, asignamos los centroides. Asignar los centroides. Llamémoslo CX. Y luego en el tercer paso, lo que nosotros tenemos que hacer es actualizar los centroides. Entonces básicamente lo que hacemos es iteramos, buscamos, por ejemplo, este individuo a qué clúster pertenece o a qué centroide pertenece. Bueno, pertenece a este. Bueno, y ya, nosotros ahí automáticamente, cuando vayamos modificando las asignaciones de los puntos, estos centroides se van a ir moviendo, ¿ya? Hasta que lleguen a un punto donde estén en el centro del grupo, ¿ya? Y esa sería la fase de actualización. Vamos a actualizar hasta que no existan diferencias significativas respecto al estatus anterior de la iteración. Y ese es el algoritmo CAMIS, ¿ya? Ahorita vamos a ver un poco sus ventajas y desventajas, pero es una forma de hacer agrupación. Entonces, en general, para que no haya problemas de desbalanceo, sobre todo en la varianza de los algoritmos, siempre es bueno normalizar los datos. Yo voy a utilizar este método de escalamiento que es el min-max, que deja todo entre 0 y 1, ¿ya? Los valores numéricos. Y bueno, aquí creo una pequeña función, sin embargo eso se puede hacer directamente con scikit-learn. Yo por acá lo que hice es para cada una de las columnas encuentro el máximo y el mínimo y luego normalizo la columna. Bien. Aquí voy a guardar el valor resultante y básicamente voy a graficar las mismas variables que hice ahora para darme cuenta que no hay cambios en la estructura, ¿ya? Son los mismos datos, lo único que cambió fue la escala, pero la varianza en general, la estructura se preserva. Ya, perfecto, eso es para que no haya ninguna variable que tenga más peso que otra a priori, porque no sabemos eso, ¿bien? De la misma forma, aquí hice la gráfica de edad contra reclamos. Ahí cambié, esta es una nueva gráfica, así que bueno, no es que deberían haber muchos cambios respecto a las originales. Bien, y para mostrarles un poquito cómo debería ser el proceso del CAMIS, yo por acá hice el proceso típico. Uno establece el valor de K, arma los centroides y luego simplemente va actualizando esos centroides. Yo en este caso voy a hacer una asignación inicial, que sería el primer momento. Entonces en este caso, como ven, aquí están los datos, ¿cierto?
Y yo lo que hice fue generar unos valores aleatorios para los centroides. Estos son mis datos. Bueno, fíjense que hay 4 centroides, ¿ya? Seguramente cuando vayan pasando las iteraciones, este puntito verde vaya a ubicarse aquí. El puntito azul, luego de que pasen las iteraciones, probablemente se mueva acá. El puntito ese que es como rojito, probablemente se mueva hasta acá. Y el azulito ese claro, probablemente se mueva hasta acá, ¿ya? Y eso va a ser como el proceso del algoritmo, ¿ya? ¿Cómo se actualiza? Pues nada, en cada momento que tú vas haciendo una iteración nueva, las distancias van cambiando y por ende las asignaciones también, ¿ya? Pero esa es un poco la idea. Ahora, nosotros no tenemos que hacer esto manualmente, podemos hacerlo con librerías y una de ellas es Camins, bueno, scikit-learn, ¿no? Si nosotros vamos y hacemos el proceso de actualización, imagínense que esos son los centroides iniciales, nosotros aplicamos el algoritmo, seguramente al utilizar este método de inicialización, los centroides van a quedar mucho más cerca de los puntos. Y es una forma como mejor de hacerlo, ¿ya? Yo por acá hice el algoritmo, fíjense que se hace en una línea, luego se ajustan los datos, se predice, que devuelve etiquetas. Etiquetas para cada individuo y además tú también podrías encontrar lo que son los centroides, ¿ya? Cada uno de estos puntitos representa un centroide, ¿ya? Yo acá lo que hice fue simplemente ver qué pasa cuando yo aplico el algoritmo y luego de tener las etiquetas, que son los labels, ustedes van y miran que hay labels. Son un montón de etiquetas, ¿no? Son 4 grupos del 0 al 3 y cada individuo representa un grupo. Después de tener las etiquetas, pues simplemente le colocas aquí una paleta de colores, armas un scarab, le colocas los centroides de un tamaño distinto y le pones las etiquetas. Como pueden observar, lo que les estaba diciendo, al final los 4 grupos se arman. Hay regiones donde básicamente hay un solapamiento de las distribuciones y eso pasa porque el Camins es una estructura que está diseñada para trabajar con grupos esféricos y no tan desbalanceados, donde haya más o menos tamaño igual en cada grupo. Pero bueno, eso como para que lo tengan presente. Y bien, otra pregunta que surge es, bueno, ya hice el camino. Ahora, ¿cuál es el valor óptimo de acá? Porque yo no soy adivino. Nosotros tenemos diferentes métodos para poder encontrar el valor óptimo de acá. Algunos son métodos empíricos, como el método del codo, que es el que vamos a ver. Pero también hay otras estructuras que se pueden utilizar, como el índice de Kalinsky, Harababs, lo que es el score de coherencia, entre otros, ¿ya? Pero vamos a trabajar con el método clásico, ¿ya? Ese método clásico consiste en, para cada valor de K, parece que se llama K-means. Entonces yo puedo hacer clúster de un grupo, de dos. No tendría sentido hacer clúster de un grupo porque sería todos los datos en un solo grupo. Y eso ya está. Pero sí tendría sentido armar 2, 3, 4, 5, etc. Tampoco tiene sentido armar un clúster de n individuos, siendo n la cantidad de datos, porque si no cada individuo es un grupo, y eso sería inviable tampoco. Entonces lo que hacemos es simplemente vamos a iterar para cada valor de K, del 1 al 10, y vamos a armar un K-means, vamos a hacer el ajuste sobre estas variables, y este algoritmo tiene una propiedad que se llama inercia, que es la varianza, ¿no? ¿Qué es la varianza? Pues nada, cuando tú armas los clústeres, imagínate que armas un grupo aquí y otro acá, la varianza de estos datos, del grupo 1, la varianza de este otro grupo, representa la varianza total, ¿no? Y esa sería como la especie de inercia que se reporta acá dentro de la propiedad del algoritmo. Esta inercia se supone que debe ir bajando cada vez que tú aumentas más grupos, ¿ya? Porque vas desagregando más. Entonces en este caso voy a armar esta lista vacía para ir almacenando los resultados de la inercia para cada valor de K. Luego voy a hacer un plot de K contra esa lista que va a tener la inercia para K igual a 1 hasta 10, de 1 en 1. Y acá básicamente van a salir los resultados en el gráfico. Como pueden observar, hay una disminución de la varianza total, ¿cierto? Y adicionalmente, si uno va y observa dónde ocurre el punto de inflexión, un punto de inflexión se define como aquel donde hay un cambio de curvatura. Entonces, en este caso, podríamos decir que está como por acá. Hay métodos más sofisticados para encontrar el valor óptimo del valor de la curvatura o el cambio de curvatura. Pero podríamos decir que 4 o 3 sería un punto en este caso aceptable. Y bueno, esa sería como la interpretación. Ahora bien, cuando nosotros tenemos los clusters, ¿cierto? Nosotros tenemos que darle nombres. Y esos nombres son los que nosotros tendríamos que armar acá, ¿ya? Volviendo a la estructura del gráfico que armamos, ¿cierto? Por acá, en el primero que hicimos. Recuerden que en este caso estos serían los 4 clústeres empíricos, ya tenemos nombres para ellos, ¿ya? Personas que ganan mucho, que gastan poco,
personas que ganan lo normal y gastan la mitad de su ingreso, o que reclaman la mitad de su ingreso, personas que ganan relativamente alto y reclaman también alto. Y por último, las personas que ganan poco pero reclaman alto. Cada uno tiene una explicación sintética y que tiene sentido con nuestros datos. Esa sería la parte dificultosa del aprendizaje no supervisado, dar nombres. Ya, además de esto, bueno, aquí simplemente dejé al final una especie de summary respecto a cada uno de esos grupos, que eso es lo que acabo de decir ahora. Y bueno, es importante que tengan presente que este algoritmo es una de las técnicas que se usa, pero no es la mejor técnica de todas. Siempre tiene ventajas y desventajas. Algunas desventajas radican en que este algoritmo, cuando tienes un clúster que es más grande que otro, imagínense que sea un grupo así y otro así, este clúster grande tiende a tragarse los clústeres pequeños. Esa es una de sus desventajas. Y eso es inestabilidad. Lo otro es que no necesariamente va a converger rápido si hay muchos outliers. Y eso radica en que los valores atípicos hacen que las distancias se descuadren y entonces básicamente no vas a tener buenas asignaciones. Y lo otro es que se necesita dar el valor a priori de k, ¿ya? Cosa que a veces no se puede. O no es tan fácil porque tienes muchas variables. Bien, eso es básicamente la idea de lo que quiero mostrar hoy. Algunas conclusiones, nada, aprender un poquito cómo funciona el Camis, qué hace, los pasos que utiliza, ventajas y desventajas. Y recuerden que no es el único método de clustering. Nosotros vamos a ver algunos otros dentro de otros casos aplicados. Y bueno, nada, eso sería por esta oportunidad. Acá debajo dejé un manual por si quieren hacerlo un poco más proceso iterativo y ver qué va haciendo el algoritmo. Ahí están los procesos de actualización, entre otras cosas. Pero básicamente el core está por encima donde dice para recordar. Bien. Y ya, eso sería por ahora. Nos veríamos en un próximo video y que esté muy bien. Hasta la próxima.